Hoy día, hoy día es una noche muy especial. Tenemos unos invitados muy buenos y vamos a revisar temas de patología de músculo esquelético en pediatría. Existe actualmente un gran número como un crecimiento de los casos de afectación en los huesos, sobre todo traumática en los niños, y cada vez encontramos más esto. Pues no sé si es que hay como un tipo de epidemia en los colegios, con exigencias, a veces en los deportes, pero es una patología que va creciendo mucho. Entonces, yo creo que es de suma importancia el conocer algunos casos de músculo esquelético y recordar de que la patología en niños es muy distinta a los adultos, y por eso hoy día tenemos a dos expertos que nos van a hablar del tema. Tenemos al doctor Osmar y al doctor Osmar Pillaca del Hospital del Niño de San Borja, y a la doctora Alejandra Bedoya del de Boston Children's, del Hospital de Estados Unidos. Así que vamos a empezar con ellos, ¿no? Hola Alejandra, hola Osmar, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola Buenas noches. Alejandra, Osmar, ¿qué tal? Bueno, sé que los dos comparten esta pasión por la patología del músculo esquelético, que es muy linda. A mí también me gusta mucho, así que creo que esta noche nos vamos a divertir mientras vamos a aprender, ¿no? Ya los he escuchado a ambos varias veces y siempre es muy lindo escucharlos, ¿no? Yo me siento muy feliz, muy contento de que nos regalen lo más importante que puede regalar una persona, que es su tiempo y sus conocimientos, ¿no? Y sé que lo hacen con mucho amor por los niños. Empezamos con Osmar, ¿no? Eh, o con Alejandra, no sé. ¿Cómo es lo que habían pensado, la dinámica entre ustedes? No importa, creo que era yo primero, pero no importa si Osmar quiere iniciar. Ya, empezamos Ya, contigo, Alejandra. Empezamos listo. con la doctora Alejandra Bedoya. Ella es radióloga pediátrica del Hospital de Niños de Boston. Es instructora de radiología pediátrica en la Escuela de Medicina de Harvard. Además, es una excelente amiga, es una gran profesora, y seguramente que nos vamos a divertir y vamos a aprender mucho con estos casos. Bueno, muchas gracias, Alejandra, nuevamente por aceptar Claro que esta sí. invitación y compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Radiología y pues al doctor Carlos Ugas por esta invitación. La verdad es un placer para mí siempre poder hablar de casos musculoesqueléticos en niños, particularmente pues en sociedades latinoamericanas. Entonces, yo sé que el doctor Pilanca va a hablar sobre casos traumáticos de la rodilla, pero traje fue casos variados musculoesqueléticos en niños que me parece importante poder discutir en este videoconferencia. Entonces, no tengo nada para disclosure. Entonces, el primer caso, vamos a ver cuántos casos alcanzamos, pero el primer caso es un paciente masculino de 4 años. Nosotros en Boston Children's nos llegan muchos pacientes referidos de otros países y este niño llega con el diagnóstico referido de artritis idiopática juvenil severa, anemia y hematomas subdurales. Como vemos, pues el diagnóstico está un poco raro, particularmente pues para un niño de 4 años. Reumatología nos consulta para poder revisar los estudios anteriores y esta es la historia que tenemos, que nos dieron. Entonces el niño llega con un año de fiebre, dolor general, en caderas, rodillas, espalda, le hacen una resonancia en la cadera y a partir de esa resonancia le inician prednisona y metrotexate. Le encuentran al examen físico papiledema y le hacen un TAC de cráneo. Y luego, 6 meses después, hay un nódulo en la frente, le hacen un TAC de cráneo, el neurocirujano lo ve y pues nos refieren con este diagnóstico. Algo importante es que obviamente no sabemos, pues, qué fue lo que realmente pasó, o sea, eso es lo que nos dijeron, no sabemos realmente, pues, si radiólogos, pues, vieron las imágenes, cómo se interpretaron, pero así fue la historia clínica con la que llegó el paciente. Entonces, esta es la radiografía de junio del 2019 y podemos ver que es una radiografía totalmente normal. Entonces, recordemos esta radiografía. Podemos ver que los centros de osificación secundaria de los fémurs son redondos, se encuentran simétricos, están bien situados y la verdad es una radiografía normal.
Luego aquí tenemos la resonancia magnética, como vemos es del mismo año, junio del 2019. Tenemos acá unas imágenes coronales en T1 sin saturación grasa, en T2 con saturación grasa y en T2 con saturación grasa simplemente en otra imagen. Entonces, quiero que vean esta imagen porque es supremamente importante. El diagnóstico se encuentra totalmente en estas imágenes, pero voy a seguirles contando la historia de cómo este paciente evolucionó para poder ver pues los errores que se cometieron y cuál es el diagnóstico principal. Entonces, se los voy a dejar ahí para que lo vean por un segundo. Esta parte es demasiado importante en niños y por eso es que traigo este caso a discusión. Entonces, según las imágenes que acabo de mostrar, quiero que se respondan esto ustedes mismos. ¿Cuál es el diagnóstico principal? ¿Sí? Entonces, opción 1, derrame articular en las caderas, artritis séptica de la cadera derecha, miositis o una infiltración difusa de la médula ósea. Les voy a dar un segundo. Y el diagnóstico en este caso es una infiltración difusa de la médula ósea y vamos a hablar un poquito de cuál es el diagnóstico y por qué. Entonces, lamentablemente estos hallazgos no se hicieron prospectivamente. Lo que se identificó fue derrame articular, de pronto miositis adyacente, hay un edema periarticular en la cadera derecha, de pronto derrame bilateral. Y ahí fue cuando el diagnóstico de artritis juvenil idiopática fue el diagnóstico principal. También le hicieron un ultrasonido de las rodillas bilateral, podemos aquí ver derecha e izquierda, y lamentablemente fue interpretado como derrame articular. Entonces, simplemente para ubicarnos, son unas imágenes longitudinales. Esta es la tibia, este es el fémur, y podemos ver que acá miden algo que lamentablemente pues, fue interpretado como derrame articular, pero no es. Entonces, si miramos bien esta ecografía, que es la más importante, podemos ver que la ecografía en niños musculoesquelético es diferente en adultos. Primero, porque obviamente el cartílago epifisiario va a ser de mayor grosor que en adultos. Y segundo, va a ser anecoico. Entonces, como podemos ver aquí, esta es la epífisis del fémur, o sea, es la parte osificada del centro secundario de osificación. Esta es la epífisis de la tibia y como vemos aquí con lo que estoy marcando, esta parte hipoecoica es el disco epifisiario que no vemos en adultos y esta es la metáfisis de la tibia. Entonces, lo que se midió prospectivamente es cartílago epifisiario que parece anecoico. Esta es una resonancia a la misma edad para poder demostrar el grosor del cartílago epifisiario, que tenemos que estar seguros de que es cartílago epifisiario, que es anecoico. Lo podemos diferenciar de derrame articular si por ejemplo hacemos imágenes con compresión, hacemos imágenes dinámicas y podemos ver que el líquido se va a mover, mientras que este cartílago epifisiario pues va a ser anecoico y no se va a mover. Pero lo importante es saber dónde nos encontramos y que eso es cómo se ve normalmente. Entonces, en septiembre del 2019, pues todavía no se le ha dado el diagnóstico, ¿verdad? Te hacen una tomografía donde en septiembre del 2019 fue interpretada como normal, basado en la historia clínica, no tenemos el reporte radiológico. Y en junio del 2020 tenemos una nota de un neurocirujano donde dice que hay pues hemorragias extraaxiales, bilaterales, subdurales. Pero la verdad, si nos ponemos a ver este caso bien en retrospectivamente, inclusive en el 2019 podemos ver que hay una apariencia moteada del hueso, que es anormal. Segundo, en junio del 2020, llevamos un año sin diagnóstico casi, una hemorragia subdural no va a tener ningún componente extracraneal, ¿sí? Entonces acá tenemos unos nódulos frontales. Podemos ver la progresión de la infiltración del hueso y la parte moteada con una reacción, o sea, podemos ver tan irregular que se encuentran los márgenes. Y en realidad estas no son hematomas subdurales, sino que son masas sólidas extraóseas que lamentablemente no fueron identificadas. Entonces, así estas fueron las radiografías y la tomografía cuando el paciente llegó a nosotros. Como vemos, ya estamos en agosto del 2020, es un año después.
Es un año después y podemos ver que la radiografía de cadera ahora se encuentra totalmente anormal. Ya podemos ver la infiltración ósea, que ya no solo de la médula, sino que está afectando pues, la corteza también, y podemos ver que está totalmente anormal. También podemos ver que hay necrosis avascular de las cabezas de los fémurs, lo mismo que en la cabeza de los húmeros, y es imposible saber si esto es simplemente pues, por la enfermedad de base o si es por dosis altas de esteroides que este niño recibió por la artritis juvenil idiopática. También podemos ver esta masa retroperitoneal, muchos nódulos, habían nódulos retroperitoneales, lo mismo que nódulos supraclaviculares, y esta masa, no vimos ninguna lesión supraadrenal, pero esta masa lo más probable es que esté en el nódulo de Zuckerberg. Entonces, ahí fue cuando dijimos, lo más probable es que esto sea neuroblastoma. Le hicieron una biopsia, le hicieron catecolaminas en la orina, y este es el estudio de MIBG que hicimos en Boston, y podemos ver que este es uno de los scores más altos que hemos tenido, 29/30, inclusive aparece como si fuera un estudio más de hueso, un bone scan, que un MIBG, y podemos ver que hay una distribución metastática ósea difusa en todos los huesos relacionados. Entonces, este caso es un caso de neuroblastoma, y lo estoy mostrando porque la verdad es que el diagnóstico se podía hacer en la primera, o no se podía hacer de neuroblastoma, pero se podía indicar que había que hacer más estudios en la primera resonancia magnética en año anterior. Entonces, como podemos ver, neuroblastoma pues es el responsable del 15% de las muertes relacionadas con cáncer infantil. Como podemos ver, entre los 0 y los 4 años, pues principalmente nuestro diagnóstico diferencial se encuentra en las enfermedades linfoproliferativas como leucemia y linfoma, y luego está seguido por neuroblastoma. Vamos a hablar un poquito sobre la médula ósea, pero algo importante es que cuando vemos una afectación difusa de la médula ósea, siempre tenemos que pensar en enfermedades linfoproliferativas, neuroblastoma, y raramente también los sarcomas, rhabdomyosarcoma puede tener una infiltración difusa. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los diagnósticos y cómo podemos prevenir que este caso pues vuelva a suceder. Entonces, para poder entender por qué ese caso era una infiltración difusa, tenemos que recordar un poco la histología de la médula ósea. Esto va a ser rápido, pero lo importante que hay que pensar aquí es que hay dos tipos de médula ósea: la médula ósea roja, la médula ósea amarilla. Al principio, los fetos y los niños van a tener una gran mayoría de médula ósea roja que se va a convertir en amarilla, pero algo importante que quiero resaltar acá es que inclusive la médula ósea roja tiene 40% grasa. ¿Y por qué digo esto? Digo esto simplemente porque la resonancia magnética es muy sensible en poder diferenciar agua versus grasa. Entonces, la roja sí tiene más agua que la amarilla, obviamente, pero también tiene un 40% grasa. Lo segundo que hay que entender es la conversión del médula ósea roja amarilla. Entonces, esta conversión en niños pasa de una manera que se puede predecir. Entonces, empieza a ser primero con las extremidades distales, luego hacia proximal, y es decir que por eso encontramos médula ósea roja en la espina dorsal, particularmente en mujeres adultas. Es normal encontrar en la parte axial. Y dentro del mismo hueso va a también tener una conversión que se puede predecir. Entonces, lo primero que se va a convertir en médula ósea roja son las epífisis. Obviamente primero la distal, luego la proximal, luego la diáfisis y luego la metáfisis. Entonces, si me pueden ver en videos, yo siempre digo epífisis, diáfisis, metáfisis. Epífisis, diáfisis, metáfisis. Y algo importante es que podemos tener remanentes de médula ósea roja en las metáfisis, particularmente en adolescentes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo en una epífisis se convierte en médula ósea roja a amarilla? Y esto pasa, entonces, al principio, cuando el centro de osificación secundario aparece, va a ser médula ósea roja,
¿sí? Luego esta médula ósea roja se va a convertir en amarilla y se va a convertir en amarilla 6 meses de la aparición radiográfica. Y esto es muy importante porque cada hueso tiene una pues, aparición radiográfica diferente de los centros de osificación secundarios, pero si lo vemos en la radiografía, a los 6 meses debería ser médula ósea roja. Entonces, si podemos ver estos ejemplos, podemos ver que, digamos, en la primera semana hay mucha médula ósea roja, es muy difícil poder identificar, digamos, qué es normal y qué es anormal, pero al año ya podemos ver la médula ósea amarilla en la cadera. A los 11 años ya podemos ver que hay una residual en la metáfisis y obviamente el cambio va a ser más rápido en la rodilla que en la cadera. Este es un caso de un feto de 37 semanas, donde este es un T1 sin saturación grasa y podemos ver que todo es médula ósea roja y simplemente tenemos pues el cartílago epifisiario. Entonces, ¿cómo podemos identificar la médula ósea roja de la médula ósea amarilla? Y la secuencia más importante es el T1 sin saturación grasa. La razón es simplemente porque el T1, este es un T1, podemos ver que la médula ósea roja va a tener una baja intensidad, pero si la comparamos con el músculo adyacente, va a ser de mayor intensidad. ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos un control en cada resonancia que hacemos, pero esta médula ósea roja, como tiene 40% grasa, si hacemos un T1 sin saturación grasa, va a ser mayor que el músculo adyacente, que en teoría no debería tener ninguna grasa intracelular o extracelular. Entonces, acá podemos ver que el T1 es el más importante para poder diferenciar, porque en el T2 la médula ósea roja puede aparecer de alta intensidad, también podemos tener realce con contraste. Entonces, el T1 es el que nos va a decir si la médula ósea es normal o anormal. Entonces, si volvemos al caso que vimos y aplicamos pues lo que acabamos de discutir, nosotros sabemos que la epífisis de la cadera del fémur se osifica entre 3 y 6 meses de edad. ¿Cómo sabemos eso? Porque antes de los 6 meses hacemos ecografías para mirar displasia de cadera, pero después de los 6 meses preferimos ecografías porque ecografías antes, radiografías porque ya podemos ver la osificación de la cabeza del fémur. Significa que en teoría todos los niños de 1 año deberían tener médula ósea amarilla en la cabeza de los fémurs. Como vemos, este era un caso de 4 años de edad. Las epífisis están totalmente anormales, ¿sí? Entonces no es médula ósea amarilla. Entonces ahí tenemos hay una distribución anormal. Y segundo, podemos ver que la señal de intensidad es menor, es un poquito más baja que el músculo adyacente. Significa que esto es un reemplazo total de la médula ósea, una infiltración difusa de la médula ósea, que lamentablemente, al ser tan difuso, el T2 con saturación grasa, el T2 va y todas las secuencias sensibles al agua van a ser no específicos, simplemente porque infiltración, lo mismo que médula ósea roja, va a ser tan difuso anormal que no nos damos cuenta del diagnóstico. Entonces, este es el caso 1. Si tienen alguna pregunta, yo creo que este es el caso más importante donde duramos la mayoría de tiempo, pero me parece que es muy importante para poder prevenir lo que pasó con este paciente y poder hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, el caso 2, y yo creo que este va a ser nuestro último caso para poder ver la zona de preguntas. Este es un paciente masculino de 18 años que presenta con dolor persistente en la rodilla izquierda. Y digo persistente, es muy importante. Estas son las radiografías. Tenemos una radiografía lateral y una radiografía frontal. La verdad es que esta radiografía fue leída prospectiva como normal, pero muestra un hallazgo que vamos a mostrar a continuación. Se hace una resonancia magnética por dolor persistente. Este es el coronal T1, el T2 con saturación grasa sagital, y en este caso se le dio contraste porque tenía pues mucho como tejido, edema en los tejidos subcutáneos. El patrón de edema era
un poco anormal, o sea, el T1 parecía como si fuera edema, pero el T2 era muy focal, y se le dio contraste y podemos ver que hay un realce de la parte que tenía edema, también hay realce de los tejidos blandos, un poquito de realce en el sinovio, en la parte posterior al ligamento cruzado posterior. Entonces, estos son los hallazgos. Hay otro hallazgo que no les voy a decir, pero ahí se ve. Retrospectivamente, estábamos, la verdad, este caso se leyó como osteomielitis potencialmente, también se pensó en linfoma primario del hueso, y también se pensó en CRMO o osteomielitis crónica recurrente no bacteriana. Entonces, este es el caso, radiografía, la resonancia presenta con dolor persistente. Se le hizo una biopsia y la biopsia fue no específica, inflamación no específico y no tenía historia clínica compatible con osteomielitis, que es lo más importante que teníamos que pensar en este momento. Entonces se le hizo un whole body MRI o una resonancia corporal total, simplemente porque la biopsia mostró inflamación no específica y la verdad pues no les puedo mostrar todas las imágenes, pero esta resonancia se hizo 2 meses después y vemos un patrón otra vez de edema focal en la tibia proximal, pero no encontramos ninguna otra lesión, ¿sí? Entonces, revisamos este caso en el tumor board, en el grupo tumoral, para ver si hacíamos una biopsia abierta. Y acá les quiero preguntar, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y este caso se los estoy mostrando desde hace un mes, desde este mes. Entonces, osteomielitis, linfoma primario óseo, osteitis crónica no bacteriana o un osteoma osteoide. Quiero que lo piensen, voy a mostrar las imágenes otra vez. Esta es la radiografía, ya que saben la historia, cómo se desarrolló. Y esta es la resonancia corporal. Entonces, la respuesta en este caso no es osteoma osteoide. Y estos son los casos que la verdad es como identificamos la gran mayoría. Cuando revisamos la resonancia de nuevo en el tumor board, esta fue la única imagen en la resonancia que potencialmente muestra un nido. ¿Sí? Entonces, puede que la gran mayoría de secuencias no muestren el nido, y esta es la única imagen donde dijimos, uy, puede haber un nido de un osteoideostioma. En ese caso hicimos una tomografía que confirma el nido calcificado con el tejido de granulación adyacente y con un poco de reacción perióstica y de esclerosis, pero no tan, o sea, estamos acostumbrados a ver los osteoideostomas en las diáfisis y es mucho más la reacción inflamatoria perióstica y el engrosamiento de la corteza es mucho más prevalente. Entonces, este es un caso de un osteoma osteoide intraarticular que pasó este mes. Estamos más acostumbrados a ver el osteoidectoma extraarticular, que es el clásico, que se encuentra en las diáfisis con un engrosamiento cortical, la tomografía muestra el nido, hay un edema no definido, la resonancia no es tan buena para identificar el nido, pero sí encuentra la lesión focal, mientras que el osteoma osteoide intraarticular, la radiografía puede ser normal simplemente porque tenemos esa falta de engrosamiento cortical y de reacción perióstica. Y lo más importante en estos intraarticulares es que hay un edema geográfico centrado pues alrededor del nido. Podemos también, si hay una extensión al sinovio, podemos ver un derrame articular, una sinovitis extensa que está asociada pues a la reacción, una reacción pues adyacente. Y como sabemos, la resonancia magnética no es la mejor para poder identificar el nido. A veces la tomografía identifica el nido con una mayor facilidad, pero lo que hemos visto es que los osteomas osteoides intraarticulares puede que el nido no esté calcificado y sea más difícil de encontrar.
en un review que hicimos hace poquito sobre esto, hay casos en la literatura donde muchos de estos osteoides osteoma intraarticulares están asociados con un diagnóstico tardío de más de 2 años. Muchos casos, un caso estuvo asociado con un intento suicida porque el paciente tenía muchísimo dolor persistente, nadie le creía, le hacían biopsias, no se encontraba nada y solo falta alguien que piense sobre osteoideostioma, que empecemos a pensar en este diagnóstico en niños, en las partes intraarticulares, para poder prevenir este diagnóstico tardío. Entonces, estos son simplemente ejemplos rápidos de osteoideostomas en diferentes lugares. Como ven, las radiografías son casi normales, ¿sí? En retrospectiva, a veces se puede encontrar el nido lúcido, pero casi normales. Y estas son las resonancias donde podemos ver el edema, el edema con sinovitis, derrame articular. Y lo importante es que estos hallazgos son persistentes cuando se repite, digamos, la resonancia. El CT, como ya dijimos, puede ser el estándar diagnóstico. Y si no vemos un nido perfectamente en el CT, tenemos que hacer un examen de medicina nuclear para poder confirmar el realce pues, focal del hueso. Entonces, ahí vamos a terminar porque ya son las 8:27. Si tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, me gustó muchísimo porque hace probablemente menos de un año, recibí un caso muy parecido y me conmovió mucho. Era una niña de 10 años que había estado recibiendo metotrexate por más de un año, ¿no? Como artritis juvenil idiopática y llega con dolor de espalda y lo que veo es infiltración por todos lados. Finalmente fue una leucemia, es un caso bastante parecido al tuyo y me quedé con eso de que pues no, es algo importante de tenerlo en la mente de lo que tú dices, ¿no? En músculo esquelético en niños, recordar el cartílago, recordar la señal de la médula ósea, es súper importante. Puede ir incluso con el pronóstico del paciente, ¿no? Una leucemia que detectamos rápidamente o un neuroblastoma que detectamos rápidamente, su pronóstico es completamente distinto que uno tardío que encima recibió corticoides y metotrexate, tal cual como tu caso, ¿no? Entonces, Sí, y yo creo que cuando la infiltración es tan difusa, ahí es cuando no lo pensamos. O sea, ahí es cuando no, o sea, se ve tan difuso y tan anormal, o sea, es tan anormal todo que se ve normal. Entonces, sí, en la tan espina, homogéneo, obviamente, ¿no? sí, Tan es tan homogéneo. homogéneo Sí, que esa es la parte difícil, pero si vamos a lo básico, o sea, si volvemos a lo básico, distribución normal, señal normal de médula ósea amarilla. Y pues en la espina sí. dorsal no lo nombré, pero como los músculos paraespinales es difícil de ver en el sagital T1, se puede utilizar el disco intervertebral como para comparar la señal. Entonces la médula ósea roja debe ser un poquito de menor intensidad que el disco pulposo del disco intervertebral adyacente. Sí, bueno, es un gran tip porque no, el caso que yo tuve era así como totalmente homogéneo, totalmente Sí, es tan homogéneo. homogéneo que se ve normal. Sí, Ujú, pero era más intenso entre uno, o sea, era totalmente oscuro, entonces ya ahí, ujú. y tenía mucho dolor. Y pues los temas estoy hay que tenerlo en la mente siempre, puede ser retador, porque muchas veces pensamos que lo vamos a encontrar sin edema, pero hay algunos casos que lo podemos encontrar con mucho edema. Hay algunos tumores que no necesariamente son malignos, que tienen mucho edema, por ejemplo el crondoblastoma, que también es otro clásico, así como el que anterior has visto, ese también, y el osteomastoides son algunos clásicos que confunden cuando el radiólogo está empezando. No, porque tú en tu mente tienes, bueno, un tumor benigno no va a tener edema. Y el osteomastoide y el condroblastoma pueden tener mucho edema y afectación de los músculos, sinovitis y todo esto. Así que esas cosas también creo que hay que tenerlas en la mente porque también nos ha pasado y no nos... Sí, Sí, sí.
¿Hay algún hallazgo? Acá nos preguntan, gracias por la exposición, ¿algún hallazgo benigno en la... A ver, la voy a leer la pregunta. ¿Hay algún hallazgo benigno en resonancia magnética de médula ósea que puede confundirse con patología? Sí, voy a tratar de abrir, si me abre acá mi otra presentación, pero em, algo importante es que cuando hay varias cosas. La primera es reconversión de la médula ósea. Entonces, si el paciente, digamos, está en un estado anémico severo o si está recibiendo como factor de estimulación granulocítica, vamos a tener un patrón de reversión de la conversión donde se va a convertir en médula ósea roja, pero para poder diferenciarlo de patología, de una enfermedad infiltrativa, sigue el mismo patrón, pero al revés. Entonces, primero son las metáfisis, luego la diáfisis y luego la epífisis. Si nosotros vemos que la epífisis está, digamos, convertida primero antes que la diáfisis, o se ve que fuera convertida, ahí tenemos que pensar en alguna patología porque no está siguiendo el patrón de conversión. O sea, es muy importante. O sea, todo es patrón y señal. Y la otra es que hay perdón, mi otra presentación está muy lenta abriendo, pero hay algo que se llama halo epifisiario. Voy a tratar de abrirlo aquí. Un halo epifisiario es cuando tenemos en la cabeza del fémur y en la cabeza del húmero un poco de médula ósea roja en la epífisis, pero es paralela al cartílago articular. Voy a buscarlo acá. Y ese es el único médula ósea roja normal que debería haber en la epífisis que puede estar como en un patrón diferente. Si lo encuentro acá, lo muestro. Pero, mira, creo que está acá. Listo, voy a mostrarlo aquí un segundo. Porque yo sé que una imagen dice más que 1000 palabras. Um, vamos, ay, qué pena, vamos a ver si prende. No, mi internet está un poco lento. ¿Hay alguna otra pregunta mientras miramos? No. No Bueno, se sé si llama halo epifisiario. Voy a buscarlo mientras vemos la siguiente charla. no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, y otra cosa importante es, todos los radiólogos pediátricos lo hemos aprendido mucho. Bueno, en realidad todos, el seguimiento, ¿no? El seguimiento nos ayuda mucho en establecer las patologías. Bueno, podríamos continuar con Osmar y finalmente podríamos ver la imagen. Alejandro, podríamos ver Eh, con... ¿Sí? la encontré, sí está bien. Qué A pena. ver, la vemos. Mira, esto es lo que llamamos el halo epifisiario Ah, y se encuentra en T1, en T2, pero lo importante es que sigue la misma señal de la médula ósea roja, sí, o sea, es mayor que el músculo y está en la parte articular y es mm. muy como perpendicular eso es en la cadera, este es en el húmero, pero si vemos algo focal, redondo, con márgenes definidos, eso ya es patología, particularmente en la epífisis. Pero esto es lo único que puede parecer patología, pero es normal. Excelente, Alejandra. Muchas gracias. Sí, no vamos, la imagen, como tú dices, es lo que con los radiólogos aprendemos mejor. Excelente, como siempre, me encantaron tus casos. A ver, vamos a escuchar a Osmar ahora, el doctor Osmar Pillaca, que es radiólogo pediátrico del Hospital del Niño de San Borja. Él se preparó bueno, hizo su residencia por la Universidad San Martín, con sede en la Clínica Internacional, y actualmente trabaja en el Hospital del Niño, en la Clínica Internacional, y es miembro del SLAR y de la Sociedad Peruana de Radiología. Bueno, Osmar, estamos muy contentos de escucharte. Muchas gracias, Doc. Gracias por la invitación, gracias a la sociedad, a usted también, doctor. Bueno, no sé si ya se puede visualizar mi pantalla. Se ve perfecto, Osmar. Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar después de la magnífica presentación de casos de la doctora, vamos a seguir con este tema.
que bueno, lo preparé a raíz de que, bueno, vengo laborando en estas prestigiosas instituciones, ¿no? Una hago pediatría y en la otra hago músculo, entonces nació así esta charla, espero que sea de su agrado. Muy bien, vamos a hablar sobre la epidemiología, brevemente, de las lesiones de rodilla en la edad pediátrica, algunos recuerdos anatómicos importantes, y luego vamos a pasar a una serie de casos muy similar a lo que hemos visto, y finalmente ya las conclusiones, ¿no? Muy bien, respecto a la epidemiología, vamos a hablar sobre esta, bueno, aquí tengo una revisión en la cual se evaluaron alrededor de 1.200 pacientes con lesiones de rodilla en edad pediátrica de 0 a 18 años. Un poquito para tener en cuenta dónde es el accidente más frecuentemente en los pacientes preescolares y escolares. Habitualmente el accidente, por así decirlo, se produce en casa o bien en las zonas de los jardines y en los patios, ¿no? En los juegos de niños, ¿no? Pero en los pacientes ya adolescentes, ¿no? Entonces en ellos ya se va presentando lo que son las lesiones deportivas, que hay que tenerlo bastante en consideración porque cada vez más los pacientes en edad pediátrica son susceptibles de lesiones deportivas, ¿no? Así también están las lesiones por accidentes de tránsito, ¿no? Asimismo, este artículo divide las lesiones en lesiones extraarticulares, en fracturas, en lesiones por sobrecarga, lesiones intraarticulares y desórdenes de la patela. Lo divide según grupo etario y según sexo. Lo resaltante es que los pacientes preescolares habitualmente tienen lesiones extraarticulares, es decir, escoriaciones de lesiones de la piel y o de partes blandas, ¿no? Otra cosa para resaltar es que las lesiones más severas, como son las lesiones intraarticulares y la luxación de patela, así como las lesiones por sobrecarga, se frecuentan en la edad prepuberal, se producen con más frecuencia en el sexo femenino, ¿no? Y hay una hipótesis del por qué, ¿no? Porque hay pacientes, las niñas, por estímulos hormonales, tienen un menor desarrollo musculoesquelético, o sea, más lento que respecto al niño, ¿no? Entonces, esta población está más susceptible de tener una lesión más severa en esta edad, ¿no? Posteriormente esto se va invirtiendo y acá las fracturas, por ejemplo, en pacientes adolescentes es más frecuente en los niños, ¿no? Con un 75-25% que es bastante amplio, ¿no? El margen. Bueno, pasando a las imágenes, acá tengo otro artículo, es un artículo de una revista chilena en la cual ellos hacen una revisión también extensa y valoran las lesiones traumáticas de rodilla. Y tienen 4 diagnósticos que son los más frecuentes según su casuística, ¿no? Tenemos la fractura avulsiva de la tuberosidad anterior de la tibia, la fractura avulsiva de las espinas tibiales a nivel de la huella de inserción del ligamento cruzado anterior, las lesiones meniscales en el contexto de menisco discoide y la luxación de patela, como vemos en la imagen. Estas son las 4 entidades más frecuentes que ellos ven, ¿no? Vamos avanzando. Ahora tenemos la anatomía. En cuanto a los pacientes en edad pediátrica, hay que tener en cuenta, bueno, a nivel de lo que estamos evaluando, que son estructuras de huesos largos, hay que tener en cuenta, obviamente, dos cositas que quisiera que queden claras, ¿no? Para los que no están muy familiarizados con pacientes pediátricos. Una de ellas son que tenemos tres cartílagos a nivel de los huesos largos, ¿no? El cartílago de la superficie articular, que vendría a ser esta parte de color anaranjada, el cartílago de crecimiento secundario, perdón, el cartílago epifisiario, que vendría a ser esta zona rosada, y el cartílago de la placa de crecimiento, ¿no? Que es esta zona amarilla. Y a su vez tenemos las placas de crecimiento, la placa de crecimiento secundaria, que es la que permite el crecimiento del centro de osificación secundario, y esto va a permitir de que el hueso la epífisis tenga su forma adulta, ¿no? Que es la forma que clásicamente conocemos de los cóndilos, ¿no? Y alguna injuria a este nivel va a impedir de que esto se pueda desarrollar, y esto nos va a llevar como consecuencia problemas en deformidades, ¿no? Como son las deformidades del valgo o en varo, ¿no? Y además tenemos la placa primaria que permite el crecimiento longitudinal, es decir, una fractura por ejemplo, una fractura de Halter-Harris tipo 5, que es una impactación de toda la placa de crecimiento, nos va a condicionar problemas de discrepancia a largo plazo, ¿no es cierto? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Posteriormente, bueno, cada una de estas estructuras anatómicas las podemos representar en las imágenes por resonancia magnética, ¿no? Como podemos observar aquí en estas imágenes de rodilla, en secuencia de PFAT-SAT, en planos coronales, en las diferentes edades que hemos mencionado, ¿no?
Lo que vamos viendo es que, resaltando es que la zona cartilaginosa en estas secuencias de P, FAT-SAT, característicamente tienen un aumento de señal, ¿no? Que tenemos que tenerlo presente para no confundirlo con el edema, ¿no es cierto? Posteriormente también la placa de crecimiento se va cerrando, acá vemos la meseta tibial que incluso ya está totalmente fusionada. Y acá tenemos una secuencia en T1 en un paciente de 11 años, en la cual también podemos ver estas diferentes intensidades de señal a nivel de la metáfisis y de la epífisis, ¿no? Que nos traduce clásicamente lo que es la diferencia por la presencia en la epífisis. Ya vemos que básicamente está compuesta por médula ósea amarilla, pero en la metáfisis todavía observamos estas líneas hipointensas que nos indican todavía presencia de médula ósea roja, ¿no? Muy bien, dicho toda esta introducción, vamos por el primer caso. Acá tenemos un paciente varón de 11 años, que presenta un evento traumático hace 10 días. Por la persistencia del dolor, el traumatólogo le pide el estudio de resonancia magnética, porque la radiografía en ese entonces fue negativa, no la tenemos en este caso, pero quiere descartar dos cosas: uno, un menisco discoide o una fisura de radíseo isquia, ¿no? Y aquí tenemos unas imágenes bastante típicas, ¿no? Que es una de las causas más frecuentes que nosotros tenemos en el hospital o en el instituto, es las fracturas ocultas, ¿no? Dicho esto, quiere decir que no se evidencia rasgo de fractura en la rodilla en el evento inicial, ¿no? Pero posteriormente el paciente viene y podemos observar el edema, ¿no? Como estamos viendo en estas imágenes, el edema a nivel de ambos cóndilos femorales, así como en las mesetas tibiales. La secuencia T1 nos va a servir bastante para poder diferenciar el trazo de fractura o el rasgo de fractura del edema, ¿no? Como podemos ver aquí. Particularmente también utilizo la secuencia T2, ecogradiente, porque también en el caso de duda me va a permitir ver esta discontinuidad, ¿no? Acá vemos unos trazos hiperintensos que nos están indicando que sí hay fisuras, ¿no? Por ejemplo, en esta zona que también hay edema, aquí no se ve lo mismo, o sea, solamente hay edema, ¿no? Bueno, es un tip ahí para que podamos distinguirlo. Acá tenemos el mismo paciente en corte sagital, básicamente para corroborar de que no hay compromiso de la fisis. Cuando evaluamos una fractura, tenemos que, aparte de describir la lesión, dónde está ubicada, tenemos que hacer hincapié en dos cosas. Uno, si hay compromiso de la superficie articular, y el otro, si hay compromiso de la fisis, ¿no? En este caso, para bien del paciente, no había ningún compromiso de los dos. Incluso podemos ver el cartílago, la superficie articular que se encuentra ¿no? Segundo caso, paciente varón de 11 años, también presenta un traumatismo un traumatismo de rodilla derecha, y quiere descartar más o menos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos las imágenes en cortes planos coronales, en secuencia T1 y DP-FAT-SAT, y acá sí, notoriamente vemos un trazo de fractura, ¿no? Incluso vemos los bordes fracturarios que en T1 se ven como hipointensos. En la secuencia DP estamos viendo una línea hiperintensa que nos indica que hay fluido entre ambos extremos fracturarios, y en este caso la lesión está en íntimo contacto con la fisis del fémur distal, ¿no? También podemos ver edema, ¿no? Edema en el cóndilo, o sea, quiere decir que también hay el cierto compromiso epifisiario, y también edema en la meseta tibial, ¿no? Aquí tenemos un corte axial a nivel de la metáfisis, para poder corroborar la presencia de este trazo fracturario. Sin embargo, pasamos las imágenes y nos damos cuenta de que a nivel más anterior y epifisiario sí hay un tracito de fractura, ¿no? Entonces, en este caso, que empezaba pareciendo que era un Salter-Harris tipo 2, finalmente terminó siendo ya un 4, porque está básicamente comprometiendo y pasándose a la epífisis, ¿no? Entonces, la resonancia magnética en este caso, sí, cuando tenemos un contexto, es una radiografía negativa y encontrar una fractura oculta. Otro contexto es encontrar una fractura, digamos, Salter-Harris, y en ese caso podría ser recomendado una resonancia así, porque podríamos distinguir, ¿no? Un Salter-Harris tipo 2 de un tipo 4, como fue en este caso. Entonces, la resonancia podría darnos una mejor interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? Porque obviamente esta información para el médico es vital para su manejo, ¿no? Muy bien, pasamos al caso número 3.
Es un paciente varón de 10 años, sufre un accidente de tránsito. Y acá acá si contamos con la radiografía, podemos observar que hay un marcado aumento de volumen en el compartimento anterior y lateral de la rodilla, ¿no? Particularmente vemos que hay mucha alteración de la densidad en el receso suprapatelar, e incluso estamos observando esta imagen que es isodensa al tejido graso, ¿no? O sea, nos está indicando que aquí algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, este paciente por este motivo va a ecografía y se corrobora la presencia de hematrosis, ¿no? En este caso, en este otro contexto, aquí sí o sí, yo sería de la idea de ser categóricos y pedir un estudio mayor. Porque muchas veces pasa de que el paciente se va de alta. He visto a veces situaciones en las que el paciente se va de alta y no se llega a definir si realmente tiene algo más. Cuando vemos ya hematrosis en el contexto de un trauma, tenemos que pensar en dos cosas: o fractura o lesión ligamentaria intraarticular, ¿no? Entonces, en este caso, que fue tomado en el año 2019, bueno, se perdió el paciente, lamentablemente, y regresó en el año 2021 y ya el paciente regresa de la siguiente manera, ¿no? Entonces estamos observando aquí que el paciente ya tiene una deformidad, tiene un genovalgo a nivel de la rodilla, y observamos, además de eso, estamos viendo que el cóndilo, un defecto osteocondral a nivel de la zona de carga del cóndilo femoral lateral, ¿no es cierto? Además de eso, como tenemos el estudio comparativo, podemos ver que este cóndilo no ha ganado el mismo nivel de crecimiento que el cóndilo femoral medial, ¿no? Como acá sí, de alguna forma, tienen una similitud, ¿no? Entonces, vamos atrás en la imagen, que aquí podemos ver ya retrospectivamente que sí había un trazo de fractura, un defecto osteocondral en este caso, ¿no? En el cóndilo femoral, que lamentablemente pasó desapercibido. Obviamente aquí hay varios problemas también que han sucedido para que finalmente el paciente regrese así, ¿no? Entonces, en ese contexto al paciente se le realiza ya en el 2021 el estudio de resonancia magnética, es cuando ya bueno, tuve la oportunidad de ver el caso. Y acá ya estamos observando ya no hay edema óseo en sí, lo que hay son cambios reparativos. Acá podemos observar un tejido a nivel del defecto que hemos mencionado, el defecto osteocondral, un tejido heterogéneo en esta secuencia de DP, y básicamente estamos viendo que ya este es un tejido reparativo y cicatricial, ¿no? Que de alguna forma ha intentado el cuerpo autolimitar, ¿no? En la zona de defecto. Pero también podemos ver acá una secuela de fractura, ¿no? Que está comprometiendo la zona epifisiaria, ¿no? En el contexto probablemente hay una secuela de Salter-Harris tipo 3, ¿no? También podemos ver que hay impactación de la zona del cartílago de crecimiento, ¿no? A este nivel. Entonces, es importante en este caso las imágenes que nos ayudan de todas maneras a poder llegar poder ver con mayor claridad los eventos que están sucediendo, ¿no? Aquí tenemos el caso 4. Este es un paciente varón de 15 años con antecedente de trauma. Ahora viene quejándose por dolor, ¿no? En este caso, este es un paciente sacado de la literatura, en la cual podemos observar que hay un patrón, bueno, hay edema óseo a nivel del aspecto medial de la patela, así como en el aspecto lateral del cóndilo femoral. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a ver las imágenes para poder entenderlo más rápido. Lo que está sucediendo es que hay una luxación de patela. Esto está haciendo que el ligamento fémoro-patelar medial vence su resistencia y se rompa, ¿no? Por eso hay también líquido y edema y hay rotura, ¿no? De este ligamento. La patela se está luxando y se está impactando en el aspecto medial y del mismo con el aspecto lateral y anterior del cóndilo lateral, ¿no es cierto? Entonces, ese es el patrón típico, y en base a las imágenes uno puede llegar en base al patrón de edema óseo, uno puede proyectarse qué es lo que ha pasado, ¿no? Acá también tenemos edema y también tenemos hematrosis, ¿no? Como podemos ver acá, si su pantalla nos ayuda a poder verlo, acá tenemos una línea en la cual estamos viendo los elementos formes del sangrado que se están yendo hacia la zona más baja, y el líquido está en la parte más anterior, ¿no es cierto? En el caso anterior, me olvidé mencionar que lo que había era una lipohemartrosis. Cuando vemos una lipohemartrosis, vamos a ver una tercera línea que se va a formar por contenido graso en la parte más
más superior, ¿no? Porque tiene menos densidad que el líquido, ¿no es cierto? Entonces, en el evento anterior, que era una lipohemartrosis, obviamente, posteriormente sabemos que es porque había un defecto osteocondral, una fractura osteocondral, ¿no? Entonces, eso era lo que condicionó la lipohemartrosis. En este caso, bueno, hay una ruptura ligamentaria, contusión ósea y bueno, hemartrosis, ¿no? Bueno, para una luxación de patela, pues hay variantes anatómicas que la predisponen, ¿no? Como son la displasia troclear, el tip patelar, la patela alta, también la patela baja, y la distancia TT-TG, ¿no? Más de 20 milímetros, ¿no? Asimismo, también, bueno, son variantes que tenemos que tener en consideración. Obviamente, un paciente sin estas variantes también puede ser, por el evento traumático intenso, puede llegar también a presentar una luxación, pero obviamente tenemos que tener en consideración que estas son las variantes más predisponibles, ¿no? Muy bien, pasamos al caso número 5. Este es un paciente de 14 años que también tiene un trauma desde hace 3 semanas, pero persiste con el dolor, ¿no? Un caso bastante similar. En la descripción de este paciente, el médico no considera que, o bueno, no pone de que haya algún evento traumático tan severo. Al parecer había sido algo leve nada más, pero el dolor era persistente y eso era lo que llamaba la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó aquí? Porque este es otro contexto, ¿no? Que muy frecuentemente nos pasa. O podemos observar aquí que este es un corte o un plano coronal a nivel de la región corporal, ¿no? Estamos observando que el menisco, en este caso el menisco lateral, está cubriendo alrededor de más del 50% de la superficie tibial, ¿no? De la meseta tibial lateral, perdón. Entonces, esto nos indica de que estamos en el contexto de un paciente con menisco discoide parcial o incompleto, ¿no? Acá tenemos otro paciente, en este caso el menisco lateral está cubriendo la totalidad, ¿no? Ese es un menisco discoide completo y ya observamos que presenta alteración de señal del disco, ¿no? Del menisco, y eso nos indica que ya tiene con ciertas zonas de desgarro que nos indica que es un desgarre tipo degenerativo, ¿no? Bueno, lo puse el menisco discoide porque es una patología que para nosotros es bastante frecuente. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que es el completo y incompleto, que ya lo vimos, que son los estables, y el inestable, que es el tipo 3, que es cuando hay falta o ausencia de la inserción menisco-capsular posterior. Eso lo vemos aquí. Los meniscos tienen zonas de inserción, ¿no? Zonas de fijación habituales. Pero en el contexto del menisco discoide hay que visualizar y hay que colocar en el informe la presencia o no del menisco, perdón, de la inserción menisco-capsular posterior, que es una zona de fijación importante del menisco lateral, ¿no? Porque esto lo que va a condicionar es que con el movimiento de la rodilla, este menisco vaya a ser hipermóvil y eso vaya a condicionar más desgaste y por ende más degeneración posterior, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo presente. Bueno, ya pasando a los últimos puntos, tenemos a las fracturas avulsivas. En los niños es muy frecuente las avulsiones, porque como están todavía en periodo de crecimiento, la zona de unión ligamento-hueso son zonas débiles todavía. Entonces, cuando un ligamento se estira, cualquiera sea el mecanismo de trauma, el ligamento se estira, los pacientes más inmaduros, más pequeños, generalmente tienen desprendimiento de la zona o de su huella de inserción. Como se ve acá, por ejemplo, el ligamento colateral medial, en la cual está condicionando una avulsión a nivel de su huella de inserción, ¿no? Obviamente es un tema extenso, pero vamos a mencionar algunos que son propios de la edad pediátrica, ¿no? Aquí tenemos un primer ejemplo y era uno de los más frecuentes que vimos en la revista que revisamos del artículo de la revista de Chile, que era la avulsión de la tuberosidad anterior, de la tuberosidad tibial anterior, ¿no? En este caso vendría a ser un equivalente agudo de la enfermedad de Osgood-Schlatter, ¿no? En la enfermedad de Osgood-Schlatter, que eso de repente estamos más familiarizados, son microavulsiones que se van desarrollando en el tiempo, ¿no? Pero esto es una forma aguda, o sea, quiere decir que una distensión fuerte del tendón patelar va a condicionar la avulsión de la tuberosidad tibial anterior, ¿no? Tenemos algunos tipos o algunas formas de clasificación, básicamente dependiendo de si hay compromiso de epifisiario, si hay compromiso de la fisis, ¿no? O si hay desprendimiento del tendón en sí, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro paciente, varón de 8 años, con dolor de rodilla desde hace 8 meses, que practica fútbol. Acá estamos observando a nivel
del polo distal de la patela, ¿no? Estamos observando edema, ¿no? Hay una solución de continuidad. Vemos esta estructura en el plano axial, esta banda hipointensa que nos llama la atención, que está en íntimo contacto con la huella de inserción proximal del tendón patelar. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Esto es una fractura de la manga rotuliana de tipo slip. Este es un caso que lo podemos visualizar o ver en el Radiopedia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá no estamos hablando del ligamento hueso, estamos hablando tendón hueso. Entonces aquí hay otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta banda perióstica que está recubriendo el polo distal de la patela. Entonces el tendón al traccionar va a desprender esta banda del hueso en sí. Por eso no hay tanto edema, o sea, en sí, óseo en sí, ¿no? Lo que se está desprendiendo es la banda subperióstica y bueno, eso es lo que está condicionando este tipo en particular de fractura que se da más en pacientes pediátricos. Muy bien, y a su vez también tenemos que mencionar fractura alusiva del ligamento cruzado anterior. Cuando el ligamento cruzado anterior se distiende por X mecanismo, como estamos diciendo, los pacientes más pequeños, los pacientes en edad pediátrica son más susceptibles de avulsiones. En este caso, la avulsión se produce a nivel de la espina tibial, a nivel anterior, en donde se localiza la huella de inserción del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces ahí se está desprendiendo y eso está condicionando esta avulsión. También tenemos una clasificación que es de la de Meyers-McKeever, que básicamente la clasifica en base al desplazamiento de la avulsión, ¿no? Y si es que este es también conminuta, ¿no? Ya vamos terminando. Los pacientes, ahora que estamos hablando de lesiones del ligamento cruzado anterior, los pacientes adolescentes, por lo general, pueden, no solamente, o sea, como el caso anterior que se presentó como una avulsión, pueden presentarse también como lo que vemos en los adultos, ¿no? Que es básicamente el patrón más frecuente en adultos, que es cuando el ligamento cruzado se rompe, ¿no? O sea, la ruptura, la zona de fuerza se vence a nivel del mismo ligamento, ¿no? Entonces, en este caso, observamos uno de los mecanismos de trauma más frecuentes de la ruptura del ligamento cruzado anterior es el pivot shift, ¿no? O el cambio de pivote, que se da en eventos vamos a pasar a la siguiente imagen, porque acá tengo una imagen de cómo poder interpretar. Acá tenemos una imagen del partido, bueno, no de ahora, sino de las eliminatorias anteriores, en la cual el jugador de Argentina, en este caso Gao, sin pelota, él solo se dobla la pierna, ¿no? Entonces la rodilla. Entonces lo que ha pasado es que hay una rotación interna del fémur y una rotación externa de la tibia, y eso ha condicionado que hay una impactación entre el cóndilo femoral lateral y la meseta tibial, ¿no? Por eso tenemos este patrón típico de edema óseo. Hay ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no es cierto? Que para valoración del ligamento cruzado anterior tenemos que ver el plano coronal y el plano axial. Ahí vamos a ver la ruptura, porque estamos viendo acá las fibras proximales del ligamento cruzado anterior, líquido, y las fibras ya distales, ¿no? Entonces acá está la ruptura y nos indica de que es una ruptura completa, ¿no? Que la corroboramos aquí en el plano axial. Bueno, eso básicamente sería todo. Para concluir, solamente quiero mencionar que la historia clínica es importantísima, es el pilar para una adecuada interpretación de imágenes musculoesqueléticas, ya sea por radiografía, por ecografía o por resonancia. El conocimiento de la anatomía es importante, ¿no? Para evaluar una resonancia magnética, ¿no? Por los diferentes eventos que el niño va desarrollando en su rodilla, ¿no? Identificar tempranamente una fractura y las lesiones ligamentarias previene complicaciones y secuelas posteriores, ¿no? Como el casito que hemos visto, es importante si el paciente persiste con dolor después de una semana y la radiografía la tenemos negativa, hay que pedirle un estudio de resonancia, hay que llegar a definir qué es lo que ha pasado para que no tengamos secuelas como hemos visto previamente. Y bueno, las lesiones deportivas cada vez son más frecuentes, así que tenemos que familiarizarnos, queramos o no, así hagamos pediatría, tenemos que estar familiarizados con los mecanismos de trauma para poder tener una mejor adecuada interpretación de imágenes. Y para finalizar el checklist, siempre hay que tener presente para evitar los falsos negativos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan las referencias bibliográficas. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Osmar. Me gustó mucho. También con casos muy prácticos que vemos en el día a día. Recordar que
los hallazgos que vamos a tener en rodillas generalmente siguen un patrón, como tú has dicho, ¿no? Yo veo, no sé, cada mes, cada 2 meses estas luxaciones transitorias de patela y son exactamente igual. Prácticamente tengo un template para mis luxaciones de patela porque prácticamente veo lo mismo y me sirve para no olvidarme de lo que tengo que reportar, ¿no? Creo que entre Alejandra y tú han hecho casi lo más importante en general en la parte pediátrica. De repente el OCD, la osteocondritis disecante, es otro tema importante que tener en mente en pediatría. Revisar bien los rebordes condrales, eso creo que también es algo importante, que es distinto en adultos. Creo que también es una patología que también no es tan frecuente y que debemos tener en mente, ¿no? En el hospital, no sé por qué, creo que hay una cosa con la descendencia asiática que tenemos mucho menisco discoide, ¿no? Es bien frecuente que tengamos menisco discoides, todo roto, Las dos primeras. bilaterales. No sé si hay cierta tendencia también en algunos niños con sobrepeso. Hemos visto, Alejandra, no sé si has visto tú algo así. Justo casi todos los niños que tenemos son niños con mucho sobrepeso. Bueno, eso también le puede hacer que tenga más tendencia al estrés, ¿no? En los niños. Tenemos bastantes niños con menisco discoide y con sobrepeso. No sé si existe una relación. Y bueno, creo que entre ambos No la he han... visto, pero vale la pena estudiarla. Sí, no sé, eso ha pasado en el hospital, estábamos hablando el otro día con Claudia, y creo que entre los dos han tocado casi todo. Algo que había aprendido y recordando lo del músculo esquelético es que siempre tratemos de orientar al máximo al clínico. Nuestro trabajo del radiólogo, trabajamos para los clínicos, para orientarlos, entonces siempre hay que ir lo más cerca que podamos al diagnóstico final, ¿no? Por ejemplo, tenemos la osteomielitis, ¿no? Con el CNO, ¿no? La diferencia entre que es un cuadro que es autoinmune con un cuadro que es infeccioso y que va una para el reumatólogo y la otra va para el infectólogo. Entonces es importante tener en mente y llegar hasta lo que podamos. Hay algunos que va a ser un tumor que le hagan biopsia, pues ya. Pero llegar hasta lo que podamos orientar. Creo que eso es importante también en el músculo esquelético. No sé si Alejandra, tienes alguna, también, que de lo que hemos visto con Osmar o alguien en el grupo, hay un buen número de gente colgada, no, no tengan miedo, Muy, Alejandra y muy Osmar buenos son... casos, Osmar. Sí, me gustaron. Osmar, ¿estás sin micrófono? Sí. Sí, doctora. Bueno, en realidad ha sido a raíz de las indicaciones que venimos recibiendo, ¿no? Porque si uno va a las imágenes, o sea, bueno, a las patologías en sí, bueno, hay mucha variación, ¿no? Pero partiendo de la indicación del médico tratante es que, bueno, uno es que diseña esta serie de casos, ¿no? Y bueno, creo que ha sido valiosa para algunos. Gracias. Sí. Recordar la importancia de la factura de Salter-Harris, ¿no? Porque la física se afecta, eso es importante. Sí, particularmente, uno de mis primeros, creo que fue el primer caso que vi cuando llegué al hospital, cuando todavía era residente, fue ese Salter Harris tipo 4 esa secuela. Y la verdad que aprendí muchísimo con ese caso, la verdad. O sea, lo revisé no sé cuántas veces. Muy bonito. Sí, lo que pasa es que nosotros los radiólogos de adultos no le dan tanta importancia a eso, pero es fundamental. Puede ser la discrepancia, que no crezca el miembro, que esté, todas esas secuelas. Es importante describir si tenemos una fractura o una lesión cercana a la fisis. Es muy importante describirlo en nuestro reporte. Osmar, sí, felicitaciones también. Osmar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Alejandra, una pregunta. ¿Se resuelve casi todo lo de músculo esquelético con resonancia? ¿Algunas otras cosas, alguna, no sé, modalidad que también estén usando para algo específico más allá que resonancia?
No, nosotros somos muy, hacemos mucha resonancia, es la realidad. Y pues obviamente, digamos, pues en el osteoesteoma estamos empezando a hacer más medicina nuclear, que antes no se hacía tanto, pero yo creo que en el osteoesteoma de la diáfisis el diagnóstico es tan clásico que no es necesario, pero cuando uno está pensando en uno intraarticular, yo creo que la medicina nuclear tiene un papel fundamental en confirmar el diagnóstico, porque a veces CT no puede encontrar el nido. Claro, es algo nuevo, ¿no? Sí. Creo que es algo nuevo, importante, porque a veces sí, quieren usar PET para todo, pero yo creo que sus indicaciones son muy puntuales. Entonces, eso hay que Ujú. tenerlo claro, ¿no? Osmar o Alejandro, algún comentario más? No, muchísimas Eh, gracias por la invitación. Un honor. Igualmente, doctor, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Es un gusto siempre escuchar a la doctora. Y bueno, doctor, siempre estoy abierto para cualquier pregunta. En todo caso, también dejé mi correo para cualquier cosa. Si hay alguien interesado en el tema, también podemos ampliar. Sí, ahora con Osmar está con el equipo con Gonzalo en el mini simposio de tuberculosis osteticular, de las enfermedades infecciosas que nos invitaron para Pediatry Radiology. Está el paper muy bonito, todavía estamos en revisión de todos los papers, pero ya se ve un esfuerzo, creo que este fin de año o empezando el próximo año, se va a ver que el gran esfuerzo que han hecho los latinoamericanos. Vamos a estar muy orgullosos de este mini simposio con hidatidosis, Zika y Buenísimo. articular. Sí, felicitaciones por eso. Y bueno, gracias Alejandro nuevamente también por tu apoyo siempre incondicional. Nos Claro vemos que muy sí. pronto, seguramente nos encontramos en vivo en Montevideo o antes en Miami, en O en este. Miami, sí. Bueno, de ahí tienes que estar Osmar y toda la gente, si es posible, espiar el próximo año tiene una sesión especial en español y el próximo año también es el Congreso Peruano de Radiología y en noviembre y el SLAR, no, en octubre y el SLAR en Uruguay en noviembre. Que Noviembre. tengan todos muy buenas noches. Han habido más que todo muchas felicitaciones para ambos porque ha quedado muy claro y creo que hay muchos mensajes para llevar a casa. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cerramos sesión. Muchas gracias.